Buenas tardes, gracias a todas, a todos por estar acá. Bueno, estamos muy cerquita del 17 de octubre y bueno, una muy buena ocasión para presentar este libro, una idea de Alejandro Horowitz, que bueno, un lujo cuando él me presentó la idea de hacer el libro. Me pareció espectacular, sobre todo viniendo a Alejandro, que reconocido especialista en peronismo, si los hay. Y pensamos, bueno, seguramente habrá otros libros, pero bueno, yo lo tenía Alejandro. Y Alejandro destacaba ahora que a pesar de los 80 años, bueno, no hay otro libro. Y bueno, eso habla también, ¿no? Del momento que estamos pasando y bueno, ya seguramente surgirán muchas reflexiones al respecto. Y lo importante de este libro es que Alejandro habló con cada uno de las autoras y de los autores y cada uno hizo textos especialmente para el libro. Esto no es una recopilación de artículos, sino es como un pensamiento colectivo. O sea, cada uno le propuso, bueno, pensemos qué nos dice hoy el 17 de octubre, con lo cual están escritos desde el presente muy claramente, que a veces en una recopilación, bueno, están escritos en distintas épocas y demás, que por más valiosos que sean, es distinto. Creo que eso es muy bueno. Y otra cosa que les quería contar es que este libro, Plaza Tomada, es el segundo de la colección Contracorrientes, que la dirige Alejandro, que es una apuesta al ensayo desde hoy, a pensarnos, a pensar la Argentina, a pensar el mundo, a pensar la historia, a pensar distintos temas. Bueno, agradezco también que está acá Eduardo Gruner, que es uno de los que está trabajando en uno de los proyectos para la colección. Les doy el anticipo. Así que bueno, y de los autores tenemos algunos aquí que van a presentar el libro. Gabriela Mazú, muchas gracias. Christian Zuxdorf, Iván Horowitz y Enrique Fofani, muchas gracias por estar acá. Y les voy también a comentar quiénes son los otros autores. Es Camila Arbuet, María Pía López, Macarena Marey, Felipe Piña, Dardo Escabino y Diego Stulwark. Así que bueno, verán que es súper variado y realmente son cosas raras en una antología, son todos buenos, son todos muy buenos. Así que bueno, para arrancar voy a presentarles a Gabriela Mazú. Para quien no la conozcan, la voy a presentar brevemente. Es escritora, traductora, periodista y docente. Es egresada en Letras de la UBA y doctora en Letras por la Universidad de Erlangen-Nuremberg. Dirigió el Departamento de Cultura del Instituto Goethe de Buenos Aires. En 2011 fundó la editorial Mal Dulce. Un breve fragmento de su texto para que se den una idea. Su texto versa sobre todo del tema del antiperonismo, arranca con su historia familiar y personal y bueno, va derivando y buscando autores y realmente es muy bueno. Dice: pagó muy caro el peronismo su desvergüenza impúdica y con creces lo sigue pagando hoy, porque el castigo debía ser para siempre, hasta clavarle la última estaca al ataúd del peronismo. Y el castigo se aplicó con la desmesura de una fiesta macabra. Las incontables mutilaciones que no lograron hacer desaparecer el cadáver de Evita, las 8 convocatorias judiciales a una expresidenta en un mismo día, esconder o borrar las pruebas que dan cuenta de quienes estuvieron detrás del intento de su asesinato. Inclaudicable, el mito sigue vivo, aun cuando esté famélico y en harapos. La venganza del exceso deviene en masacre. Como yo se ve acá, mi familia ampliada era de esos antiperonistas pavlovianos que escuchan el nombre de Perón y les da así erisipela, se quieren suicidar y todo. Bueno, esa era mi familia. Y a mí me costó años, décadas, entrar en el peronismo. Finalmente entré y tuve así como padrinos para la entrada. Mis padrinos fueron Daniel Santoro,
no el periodista de Clarín, ese infame, sino Daniel Santoro, el creador de esa iconografía del desborde peronista, de la felicidad peronista, eso que nos deja en sus pinturas, sus escenografías, sus dibujos. Rodolfo Walsh, ¿no? Hay que mencionarlo siempre. Leonardo Fabio, de Sanso, en el cine, nuestro querido Alejandro Horvitz. Y quiero hoy reivindicar de alguna manera a alguien que fue muy importante para mí, que es un gran poeta argentino. Está, digamos, transido por el peronismo y para mí fue muy conmovedor e hizo que yo entendiera de una manera radical lo que aquí pasó. Es decir, entendí los que perdieron. Y eso es entender a los que perdieron. Entonces permítanme leer esto porque yo soy medio tartamuda, lo fui bastante de chica y leo mucho mejor de lo que hablo. Así que, bueno, Daniel Santoro, para volver a él, aborda pictóricamente el peronismo desde la fiesta, la felicidad y el goce. Luis Tedesco opera de manera absolutamente opuesta. No describe a los grasitas, no los interpreta, no los pone en escena ni habla como uno de ellos. Tedesco es uno de ellos. No es la paráfrasis de una voz herida, es la herida misma. A través de más de 25 volúmenes de lírica indecisa, como la llama él, Tedesco funda un lenguaje que se va descuajeringando al compás de las sucesivas devastaciones que sufrió el peronismo en su historia posterior a 1955. Es la historia de los que perdieron y siguen perdiendo. En la lengua indecisa de Tedesco no hay fruición, no hay goce, no hay glorificación ni jactancia del triunfo. Hay solo alaridos, un lamento teológico, como lo describió Horacio González. Tedesco habla desde, y ahora cito, una cita, desde un idioma cabrero del despojo, con el rigor de voces amarradas, con una voz que en lo mudo tiende a ser palabra. Cierra cita. Si en Santoro el agua es metáfora de redención, Juanito Laguna, por ejemplo, vence las aguas del riachuelo de modo que logra conquistar la ciudad blanca. Para Tedesco, esas mismas aguas, el riachuelo, es origen de la usurpación. Cito, es escombro de cadáveres y desechos industriales, depósito y columna vertebral de la exclusión donde caen los cuerpos sociales discordantes. Así cayeron el indígena, el gaucho, el obrero politizado, el cabecita, el pardo de las regiones aledañas, el mestizo, el desclasado, el inmigrante anarquista, el desertor, el subversivo. Así caen el sidoso, el desocupado, el homosexual, el no sindicalizado, el jubilado, el pensionado, etcétera, etcétera. Esto es de un libro que se llama Lomas del Mirador. Ahora tengo dos poemas más. Voy a citar un poema que a mí me gustó mucho, que se llama Acerca de las bases militantes, y es un poema del libro, otro gran libro, que es Hablar mestizo en lírica indecisa. La vida te plasma de costado, te rejunta, te pasa por encima. Esa vida que te hizo como sos, cabecita de la historia, che pibe para chancas militantes. Esa vida de mierda, compañero, democráticamente reelegida. Tu merodear de cosa para el choque, usted grite, llene plaza, vaya al frente, súmese al movimiento de su líder. Siempre hay otro que goza por usted. Para Tedesco, el peronismo es siempre lo que fue, es el antes. El verdadero peronismo es como el recuerdo de la infancia o
diría, de la infancia con la adolescencia. Ahí, ahora voy a citar de otro libro que se llama Aquel corazón descamisado. El patio, el cigarrillo, la magnolia, las calles fenecidas de algún barrio fueron su cerco, su escena protectora. La patria, el amparo es la que fue, no la del presente devastado. La patria es aquel país de ráfagas y estuarios perdido en su dolor descamisado. El babear ruinoso del recuerdo sobre mis manos que se fueron. Y para terminar con este antes, la patria fue antes, otro poema de Hablar Mestizo en lírica indecisa. La patria era antes de estar poblada de plurales de nadie, cabecitas, maleza sacrificada y sacrificadora, aterrada y aterradora, alquilada para matar, conchavada para morir en el frente de combate, turba mazorquera, tropa unitaria, peonada martirizada por el rebenque institucional, descamisados con evita y sin evita, cabecitas hacinadas en villas de emergencia. Se nos aguzana el idioma, es medianoche, la pobreza, la sierpe siempre venenosa viene por usted. Ese hiato de lengua que embiste, manotea, purga, el idioma sin madrecita buena, sin padre, sin país, sin casa propia, el idioma cabrero del despojo, el rigor de sus voces amarradas, livianita, inestable, de entrecasa. Termino de leer y ahora hoy se me ocurrió mientras releía el texto que algo tienen en común Santoro y Tedesco. En primer lugar son muy amigos y se quieren mucho, no sé, pero de alguna manera completan una visión doble del peronismo. O sea, Santoro es la felicidad de la desmesura, por un lado, y Tedesco es la desmesura del despojo. Muchas gracias. Lo voy a presentar a Cristian, ¿Cristiano o Cristian? Cristian, perfecto, a Cristian Zuxdorf. Es doctor en filosofía en la UNLA y licenciado en ciencias de la comunicación por la UBA. Actualmente se desempeña como profesor adjunto a cargo de la materia La construcción histórica de la subjetividad moderna y como profesor titular de filosofía política. Es coeditor del proyecto de obras completas de León Rosichner en la Biblioteca Nacional. Y antes de darle la palabra también voy a leer un breve fragmento de su texto que se llama ¿Qué nos deja el 17 de octubre? ¿Qué queda el 17 de octubre? Es como el primer subtítulo y que lo tomamos un poco en la bajada de nuestro libro, que dice ¿qué tiene para decirnos hoy el mítico 17 de octubre? Porque retoma mucho el tema del mito y de las imágenes. Bueno, les leo, pero después léanlo todo porque es muy bueno. Sin embargo, esto no agota la sobrevida política del 17 de octubre. Ya en ambas variantes hay un campo entero de imágenes que queda obturado, pero no por eso deja de existir. Las imágenes de los bordes plebeyos, la de los desbordes que son capaces, o al menos esa es su vocación, de reconfigurar los contornos de la política más allá y más acá de las instituciones. Y es por esto que la posibilidad de una sobrevida política del 17 de octubre no radica en cuál de los dos polos se enfatice, si el origen o el final, si el del retorno o su negación, sino en la posibilidad que sus imágenes tengan de inervarse en los cuerpos colectivos cuando estos desbordan la institucionalidad. Nada puede augurar, pero tampoco negar que el 17 de octubre sea parte de esas imágenes que hoy nos faltan en nuestro presente político. La definición vendrá del modo en que se inerven esas imágenes, si es en las instituciones o en los desbordes. Bueno, yo tomaría esto como punto de partida, ¿no? Mi texto fundamentalmente se centra en la cuestión de que para nosotros, en términos políticos, y podríamos decir que los términos políticos son siempre los términos de la simultaneidad, en tanto hay política porque hay cuerpos que están ahora, y ese ahora los determina como abiertos a una política, y que entonces el 17 de octubre para nosotros
es político solamente en los términos en los cuales puede repercutir en este ahora, ¿sí? En los términos en los cuales podemos hacernos cargo de ese hecho, que sin embargo ya perdió su cualidad de hecho y ha quedado reducido, por decir así, o ha sobrevivido en los términos de imágenes, que es lo que nos queda de los hechos. ¿Sí? Una vez que un hecho termina, produce transformaciones, y las transformaciones producen imágenes que son las imágenes con lo que vamos a elaborar interpretaciones del mundo. Y en cierto modo podemos decir que el mundo no es otra cosa que esas imágenes con las cuales interpretamos el propio mundo. Entonces, mi pregunta era cómo podemos vincularnos hoy al 17 de octubre. Entonces, la primera cuestión era, bueno, en términos de imágenes. ¿Sí? Es un conjunto de imágenes y es al mismo tiempo las imágenes con las cuales reproducimos esas imágenes originarias. Es decir, no es solamente la foto de las patas en la fuente, sino que es esa foto y las imágenes que esa foto nos produce. Imágenes que están activas y al mismo tiempo que pueden transformarse en hechos. Es decir, hechos e interpretaciones. Las imágenes están a medio camino. Es decir, son las formas con las cuales podemos hacer política. Entonces la pregunta era, ¿qué características especiales tienen esas imágenes del 17 de octubre? Y en ese sentido lo pensaríamos como un mito. Es decir, como el relato del origen y el origen del relato, ¿no? Es esa dimensión que el compañero Horowitz siempre trae a colación. Y entonces, en ese sentido, y citando a Pascal Quignard, que tiene una frase hermosa sobre las imágenes, hay una cuestión que es que, en cierto modo, nuestra vida individual está organizada en torno a dos imágenes fundamentales, que son las únicas dos imágenes que no vamos a tener. La imagen de nuestro origen, ¿no? El acto de nuestra procreación y nuestra muerte. Esas dos imágenes son las únicas dos imágenes que no vamos a tener, pero que al mismo tiempo van a estar siempre presentes y que al mismo tiempo van a estar engarzadas con las imágenes que sí tenemos. Es decir, las imágenes fundamentales de nuestra vida son esas dos que faltan. Y a partir de esas imágenes que faltan es que organizamos imágenes, es decir, que podemos definirnos como animales que producen imágenes. Y somos animales que producen imágenes porque nos faltan esas dos imágenes. Ahora, en la política tendríamos que pensar que también ocurre lo mismo. Es decir, que un fenómeno político tiene también una estructura de dos imágenes que le faltan y que están en lucha. Y esas imágenes son las de su origen y las de su fin, ¿no? Podemos decir, imágenes escatológicas. Y creo que el 17 de octubre tiene una potencia particular con esta cuestión, ¿no? Es el origen por excelencia, ¿no? Uno puede pensar que es el gran origen de la política argentina. ¿Qué otra fecha podría tener una carga tan potente respecto de lo que es empezar algo? Por supuesto que existen antecedentes políticos para que ocurra el 17 de octubre, pero al mismo tiempo es difícil sustraernos a la sensación de que algo empieza en un día determinado. ¿Sí? El 17 de octubre de 1945 empieza algo de verdad. Ahora, eso que comienza está acompasado con la idea del final del peronismo. Fíjense que está esta estructura doble, un origen que tiene que volver, ¿no? Que tiene que volver cuando tiene que volver Perón a la Secretaría de Trabajo, que tiene que volver Perón del exilio, que tienen que volver, etc., ¿no? Vamos a volver. Perón vuelve, Luchi vuelve. Fíjense que esos retornos se juegan en términos de imágenes. Y también los contrarios. Para poner el último grito, no vuelven más. Ahora, esa estructura repetida, vamos a volver, no vuelven más, ¿no determina también una forma de imágenes que quedan más o menos institucionalizadas? Quiero decir, completamente distintas de la irrupción que supone, por ejemplo, el 17 de octubre de 1945. Si nos quedamos girando, por decir así, reproduciendo un camino de imágenes cuya estructura está dada, tenemos mucho más una forma de administrar o gestionar imágenes prefabricadas, volver, no vuelven más, pero no la irrupción de algo radicalmente nuevo. En cierto modo, uno podría decir que esa forma de administrar las imágenes, cuyo nombre último uno podría decir es la lealtad. No quiero ponerme en contra de la lealtad, pero como había uno de los artículos, con más de uno, esa cuestión de la lealtad no era del líder hacia el pueblo. Extraordinario malentendido. Quiero decir, es la negación del 17 de octubre esa administración de imágenes ya hechas. En tanto, el 17 de octubre lo primero que nos muestra es una imagen que irrumpe. Entonces la pregunta es esa, fundamentalmente es del presente.
¿qué podemos hacer con esas imágenes? ¿Administrarlas o en última instancia no sería posible usar esas imágenes para crear hechos radicalmente nuevos que produzcan otra transformación, otras interpretaciones? Gracias. Bueno, ahora les voy a presentar a Iván Horowitz. Bueno, yo les voy a leer el título de su artículo y ya lo van a querer leer, ya es bastante provocador. Dice: Fundidos y organizados, peronismo post-albertista del siglo XXI. Bueno, Iván Horowitz es profesor superior de Historia, productor y columnista en Radio Provincia, maestrando en Flaxo del programa de posgrado de Ciencia Política y Sociología. Colaborador de distintos medios periodísticos como Tierra Roja y Lobo Suelto. Trabaja e investiga problemas relacionados a la teoría política contemporánea. Y les voy a leer un pequeño fragmento. Un viejo dirigente trotskista, expulsado de su propio partido, solía decir que el peronismo era un cadáver insepulto, un muerto político al que la clase obrera debía terminar de enterrar como tarea histórica. Aun cuando esa clase dio cuenta en repetidas oportunidades que no debe deberle mucho a las expectativas de ninguna fuerza política, en el mejor de los casos, si la clase obrera se debe algo, es a sí misma, el problema de decretar la muerte del nacionalismo burgués es que las ideologías son siempre cadáveres insepultos, o dicho de otra forma, no pueden morir plenamente. De hecho, el peronismo murió y nació muchas veces. Y si de algo se jacta el movimiento de las tres banderas, es de la cantidad de oportunidades en las que tanto enemigos como adversarios le vaticinaron un inminente y próximo final. Y después dice: en consecuencia el peronismo no muere, muta. Y bueno, sigue. Yo también escribí para traer algo acá primero porque leí a mis colegas y quería escribir algo un poco también recuperando algunas de las cosas que leí. Y segundo, porque también soy mejor leyéndome que hablando. Así que bueno, acá va. Quienes buscan nuevas institucionalidades o pactos sociales más justos y equitativos se sumergen en el 17 de octubre en busca de modelos económicos políticos o de elementos útiles para sus construcciones. Por otro lado, quienes buscamos emancipar a la humanidad de las instituciones, pensamos al 17 de octubre como el nacimiento de ese desborde pacificado o ese pacifismo desbordado, esa lucha de clases institucionalizada que fue el peronismo durante el ciclo 1945-1976. Es por eso que los libros más interesantes sobre el peronismo son los que logran captar el movimiento de esa ambigüedad. Resistencia o Integración, de Daniel James, Los Cuatro Peronismos, trabajos en donde la tensión entre desborde y paz social es constante. Sin embargo, y a pesar de los buenos trabajos que hay y que existen sobre el 17 de octubre, la victoria historiográfica de su relato, como da cuenta Enrique Fofani en su texto, está en lograr presentarse como el nacimiento del desborde plebeyo, borrando una rica historia de luchas obreras que tuvo lugar durante la primera mitad del siglo XX. La gigantesca huelga de la construcción de los 30, las huelgas de la Forestal, la Patagonia Rebelde y la Semana Trágica desaparecen. La historia del movimiento obrero argentino se reinventa en su grado cero. Un gran periodista, también peronista, afirmaba sobre este asunto que nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. La cita de Walsh a la que hago referencia termina señalando con una confianza que hoy nos da un poco de envidia que esta vez es posible que se quiebre el círculo. Sabemos, sin embargo, con el diario del lunes, que eso no pasó. Este análisis sobre el peronismo como desborde pacificado, como lucha de clases institucionalizada, tiene, entonces, como todo análisis, fecha de vencimiento. La historia de nuestro ciclo histórico, ese que comienza en 1983, da cuenta de que el peronismo de los 90 fue un cuarto peronismo, por cierto muy diferente a lo que fue el tercero. En el mismo sentido, la historia del peronismo posterior al 2001 da cuenta de que de fondo fue imposible un quinto peronismo. Lo que significa que a fin de cuentas es imposible para el justicialismo contemporáneo salir del cuarto, el peronismo de la democracia de la derrota, el peronismo que se dedica a administrar, con mayor o menor éxito, neoliberalismo con inclusión social.
La destrucción de la capacidad ofensiva de la clase obrera a manos de la violencia represiva de la dictadura, y la destrucción de su capacidad defensiva a manos de la violencia dineraria de la convertibilidad de los 90, explican por qué ese, nos guste o no nos guste, verdadero partido obrero de masas que fue el peronismo durante el ciclo anterior, no puede ser más lo que era. Si la década ganada kirchnerista fue la ilusión, fantasía, de que se podía vivir un quinto peronismo, los 90 son el recuerdo de su función histórica como partido del orden, y el albertismo la confirmación del fin de esa ilusión. El texto de Christian Zuckdorf recupera hermosamente el 18 Brumario, y en esa clave me gustaría preguntarme entonces, ¿hasta dónde es que recuperar el 17 de octubre implica subirse a los hombros de un gigante? ¿Y hasta dónde nuestra impotencia política del presente busca disfrazarse con los ropajes del pasado? El rol de la historia en el 18 Brumario es ambiguo. Los muertos oprimen la cabeza de los vivos, de la misma forma en la que el trabajo muerto, la máquina, oprime el trabajo vivo, el ser humano. Pero también es cierto que los hombres, para hacer su propia historia, están obligados a hacerla con las circunstancias que les han sido legadas por el pasado, es decir, por esos muertos. La materia prima de la historia son, obligatoriamente, las pesadillas que nos heredaron. Entonces, afinando mejor, la pregunta sería, ¿hasta dónde el 17 de octubre funciona como mito fundante mariateiano? ¿Y hasta dónde funciona como farsa, como efeméride vacía, como falso destello brilloso de una fuerza política que alguna vez fue otra cosa y hoy esconde su decadencia bajo el manto de su espléndido pasado? A uno le puede gustar más o menos el 17 de octubre, pero fue con el mito de la plaza tomada que se hizo la resistencia a la dictadura del 55, el cordobazo del 69. Fue con ese mito que los obreros peronistas de base, antiburocráticos, que retrata Gleiser, llevaron adelante sus luchas contra los traidores. Ahora bien, ¿qué se hizo con ese mito durante los últimos 10 años? Se le militó una elección a Massa en el 2023, se le militó una elección a Scioli en el 2015. Incluso vale preguntarse, ¿fue realmente el 17 de octubre el mito de los años mozos de la militancia kirchnerista? Durante mis jóvenes años de peronista, o al menos de militante nacional y popular, me llamaba la atención cómo es que la fecha del día de la militancia de los gobiernos kirchneristas, del día de nuestra fecha, no tenía lugar el 17 de octubre de 1945, sino el 10 de diciembre de 1983, en homenaje a la asunción del presidente Alfonsín y al nacimiento de la democracia moderna argentina. Desde este presente incluso puedo preguntarme, ¿a qué son más parecidos los cantitos, las columnas, las banderas, los carteles de la militancia kirchnerista? ¿A los del movimiento obrero de 1945 o a los de la franja morada de la primavera democrática? ¿El amor vence al odio, igual somos la vida, somos la paz? No me interesa medirle el aceite identitario al peronismo, no quiero sacar el peronómetro. Sencillamente creo que el ejemplo sirve para mostrar que el ciclo histórico es completamente otro, que las fechas y las estéticas difieren, y que el 17 de octubre, si es que sobrevuela este presente, lo hace en la forma en la que Guillermo Moreno sobrevuela las discusiones de la política argentina. Como un holograma gaseoso del pasado, sin verdadera forma ni cuerpo, que intenta que la misma fe repita el mismo milagro. La sobrevida que tiene el 17 de octubre hoy es, por decirlo en términos de Marx, parodiando luchas antiguas. Y la sobrevida de algo parodiado es la sobrevida identitaria de ser merchandising, de ser un producto más en la góndola ideológica que la sociedad argentina contemporánea y sobregirada consume. Creo que puede decirse que el 17 de octubre, como mito, es hoy un mito, al menos en el sentido mariateiano del término, caduco. De hecho, creo que lo que esta época necesita desesperadamente es de nuevos mitos, como también creía Mariátegui cuando afirmaba que el mito socialista era el alma de los forjadores de la nueva civilización, y como también creía Marx cuando en el 18 Brumario anima a los revolucionarios franceses a no ir a disfrazarse del pasado para hacer la historia, sino que las revoluciones del porvenir miren hacia el futuro. Algo de esto quise evidenciar en mi trabajo, de la única forma en la que yo sé evidenciar una parodia o una farsa, a través de la comedia. Retomo entonces, a modo de pregunta y para cerrar mi propio texto, el cierre que Walsh da a su cita sobre la historia de los oprimidos. ¿Esta vez es posible que se quiebre el círculo? Gracias. Bueno, y ahora les voy a presentar a Enrique Fofani. Primero, Enrique, te quiero agradecer porque hemos tomado de tu texto el título del libro, con lo cual se demuestra que las editoras y editores no inventamos nada, solo administramos lo que ustedes crean. Pero bueno, gracias por eso, era perfecto. Bueno, el texto de Enrique también es fantástico, hace una comparación entre el 17 de octubre y octubre del 17, la Revolución Rusa,
y un poema de Tuñón de 1933 que se llama, para leerlo exacto, Cosas que ocurrieron el 17 de octubre. Bueno, fantástico, como bueno, bailando todo. Y les voy a leer un pedacito de su conclusión, del final de la coda, que se llama No esperando a Godot, sino un 17 de octubre. Por todas estas razones, habida cuenta de que hablar del pasado conduce inevitablemente al presente en el que vivimos, por aquello que Levi Strauss denominó gato, me digo a mí mismo que esperar a Godot es en vano, porque Godot no llega nunca. Al menos en la pieza de Beckett así ocurre. Pero ¿de verdad nos llega o somos nosotros los que ya a priori decidimos mejor creer que no va a llegar? Alguien ha interpretado la obra del irlandés como un tiempo de adviento, es decir, alguien finalmente advendrá como encarnación de un principio esperanza, diría Bloch, y sin el cual ninguna revolución es posible. Contra todas las interpretaciones, sin embargo, no elijo tanto creer como seguir luchando con las ideas y con el cuerpo. Desde cierta perspectiva se abre un espacio histórico, siempre disponible, para que se produzca esa descarga en la que sentimos una igualdad colectiva, un confluir del nosotros con todos los demás. Sentir y pensar en estas prerrogativas me mune de energía, no para esperar a Godot, sino suscitar un diálogo entre diversas posturas políticas que aúnen lo común. Así como pudo surgir un frente heterogéneo, disruptivo, decisivo, como el del 45, proveniente de todas las clases, las profesiones, de todos los oficios, los posicionamientos ideológicos. Un frente político que surja no de la nada, sino de la fuerza inquebrantable de la lucha y el debate de las ideas. Sí, me parece que hemos tenido todos los que participamos de este volumen algo en común, y me parece que se gestó un poco lo que el 17 de octubre del 45, ¿no? Venimos de lugares muy distintos, heterogéneos, pero hay algo en común en conmemorar esta fecha, que no es menor conmemorar, ¿no? Porque significa memorar con, ¿no? Con los otros, con nosotros, ¿no? A mí me interesó básicamente dos cosas. Por un lado, las fechas, octubre del 17 y 17 de octubre, ¿no? Pensando en un mes y en un año, ¿no? Porque a partir de la cita de Alejandro, ¿no? Cuando se pregunta qué queda de la revolución, nada. Pero después dice, sin embargo, abreva pedacitos, ¿no? De declaraciones, de acontecimientos, ¿no? Que se van gestando, y me parece que ese 17 de octubre del 45, en ese encuentro entre el sindicalismo de izquierda y el sindicalismo que se torna, digamos, o se está tornando o está avisorando, digamos, el advenimiento, ¿no es cierto?, del peronismo, me parece que ahí hay esos pedacitos que pudieron haberse gestado en el 17 de octubre en relación a ese octubre rojo, ¿no es cierto?, del 17. Estamos ahora en octubre, esperemos que sea tan rojo, ¿no?, como todo lo rojo posible, ¿no? Pero, claro, sí, está nublado, pero digo, y ahí había una curiosidad, el poema que había publicado González Tuñón en una revista internacional de poesía en 1933, llamado Cosas que ocurrieron el 17 de octubre. Y entonces me parecía que obviamente no vaticinaba ni anticipaba nada de lo que iba a ocurrir después, pero sí genealógicamente remitía, ya González Tuñón estaba por digamos, inscribirse, ¿no?, en el Partido Comunista y militaba, ese poema, o termina el poema, claro, cosas que ocurrieron el 17 de octubre, es un día cualquiera, podría haber sido otro, sin embargo al final de ese poema
hay una mención a que América Scarfo deja flores en una lápida. Por lo tanto, digamos, ese poema me servía como bisagra, como engranaje para, digamos, ya en la década del 30, remitir hacia atrás, ¿no? A la Revolución Rusa, ¿no? En el texto de Cristian habla de sobrevida, supongo que un poco también en el sentido de Avi Warburg, ¿no? de Nacht Leben, ¿no? Esa supervivencia de lo antiguo en el arte moderno. Uno podría decir, bueno, entonces, ¿qué sobrevivió, ¿no? en ese 17 de octubre, ¿no? De la Revolución Rusa? Fue el peronismo finalmente esa revolución social que para algunos lo es y para otros no. Y me interesó la plaza, y cuando digamos, titulé una sección de mi trabajo Plaza Tomada, fue un homenaje a Cortázar, básicamente, pero es un homenaje de vuelta completa de Cortázar, no solamente quedándome en Casa Tomada, ¿no? Porque me interesó sobre todo, hablando de imágenes, ¿no? La imagen, por supuesto que tenemos todos de la fuente, del registro fílmico, de los archivos, pero sobre todo me interesó las imágenes que podemos tener en lo que podríamos llamar la historia oral, digamos, no la historia, digamos, la historiografía que se basa en archivos, sino qué pasa con esa historia oral, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una versión de esa historia oral que es mi abuela y mi tía, abuela, que eran obreras, una de una fábrica de embutidos y otra de una fábrica textil, la Bernalesa, que estuvieron y me contaron desde cuando era chico esa experiencia. Entonces, me parece que el valor que tiene la historia oral, también debo decir, no lo dije en el libro, pero el padre de una amiga, ¿no es cierto?, Nino Tous, que me contaba sus experiencias, sus testimonios. Digo, el valor que tiene esa historia oral, por eso puse una cita indirecta de Sorel a partir de Dardo Escabino, que dice Sorel: el riguroso trabajo documental del historiador nunca logra refutar las fabulaciones populares. Me interesó la potencia de esa cita, porque yo tengo imágenes que me transmitieron mi abuela y mi tía, digamos, ¿no?, de ese día. Entonces, volviendo a Cortázar, sabemos, Cortázar se va, en algunas declaraciones dijo que no soportaba los altoparlantes en las esquinas y demás, pero Cortázar dio una vuelta completa con su viaje en 1961 a La Habana, y en un reportaje que hizo muchos años después, Cortázar dice, ¿qué cosa? Estaba rodeado de las muchedumbres, yo también, que querían la justicia social, y sin embargo no me di cuenta, necesité muchos años para darme cuenta, ¿no? Entonces, ese homenaje a Cortázar no es quedarme solo con la lectura política que se ha hecho de Casa Tomada, ¿no?, sino también ese intelectual, digamos, que estando en París descubre la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, está con Ernesto Cardenal, es decir, mantiene, digamos, una relación, se da cuenta, como dice él, se da cuenta, ¿no? Por lo tanto, me pareció que Plaza Tomada podía condensar también, digamos, algo que creo que también Cristian lo nombra en su artículo, o menta, no sé si es el tuyo o el de Gabriel, ahora no me acuerdo, que menta, por ejemplo, la escena, que recordaremos todos, de las madres en el 2001, enfrentando, digamos,
a los militares, digamos, a caballo, ¿no es cierto? Una imagen tremenda, ¿no? Por eso, digamos, al final, y digamos, apropiándome de la lista que da Cipriano Reyes, con todas las mujeres, para incluir yo a mi abuela y a mi tía abuela, Dora Roldán, María Roldán, que después va a ser objeto de una entrevista que va a hacer el historiador inglés James, ¿no? Bueno, Esther Tata, es decir, un montón, Juana Carrizo, un montón de obreras del frigorífico, ¿no es cierto?, de Berisso, que fueron como mi abuela y mi tía, y yo pensaba, qué importante que es la presencia de las mujeres. La vemos en la famosa foto de la fuente, vemos a 3 mujeres allí, ¿no? Que están como invisibilizadas o cada vez menos invisibilizadas, a decir verdad. Hay muchas fuentes, María Granata también lo dice, bueno, en fin, hay muchas fuentes, pero digo, qué importante que es la presencia de las mujeres el 17 de octubre, porque también pensaba qué cerca están de conseguir el voto, ¿no? Digamos, ¿no? Es decir, faltan 2 años, ¿no? A partir de... Es decir, el 17 de octubre fue como, digamos, es como una especie de acontecimiento que va, digamos, conquistando muchas cuestiones que son fundamentales para nuestra vida democrática. Y bueno, un poco también quería cerrar, pero ya lo leyó, esta parte final de mi trabajo, y en realidad es mejor que dialoguemos, ¿no? Bueno, y ahora vamos a darle la palabra a nuestro maestro de ceremonias, director de la colección, director de esta antología y autor de esta antología también, porque también hay uno de sus textos aquí. Bueno, Alejandro. Antes que nada, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, y no es un acto de formalidad marketinera. Cuando alguien está sentado en la silla del editor, sabe que si no construye ese ida y vuelta, no construye. Que un libro es, en primer lugar, un objeto que construye un puente posible de un diálogo entre hombres y mujeres que no necesariamente saben que forman parte de ese diálogo, pero que al mismo tiempo no pueden evitar formarlo, integrarlo, participar en él. El editor tiene entonces una responsabilidad y un privilegio. La responsabilidad es fundamentalmente decir quién juega y quién no juega, y acá juegan 12 y los demás quedan afuera, y elegir esos 12 es la responsabilidad del editor. En este caso, mi alegría personal es realmente enorme, porque es muy complicado decirle a alguien que escriba un texto y después mirarlo fijo y decirle no lo voy a publicar. Es probablemente la escena más temida del editor, pero es una escena para la que tiene que estar rigurosamente preparado. Y este es el punto. No solo no tuve que ejercer absolutamente con nadie esta horrible pesadilla, sino que disfruté de la lectura de todos y cada uno de los trabajos que tienen una lógica que quiero explicar mínimamente, ya no del punto de vista del contenido de cada trabajo, sino de las lecturas generacionales. Aquí los más grandes todavía pudimos conocer a los que estaban vivos en el 17 de octubre, y los más chicos solo podían conocer los textos que habíamos nosotros o pergeniado o formado parte o escuchado, y tenemos de 30, 40, 50 y así sucesivamente, con lecturas que profesionalmente no están hechas desde el mismo lugar. Enrique Fofani no es
no tiene ni el tipo de formación de Christian Zuckdorf, ni la de Iván Horowitz, y así sucesivamente. Estamos hablando de hombres y mujeres que son capaces de pensar con su propia cabeza un asunto vivo. Pero, ¿de qué modo este asunto está vivo? La palabra decadencia es una palabra que es muy fácil asociar a la política argentina. Cualquiera que recuerde la decadencia es algo casi inevitable. Y entonces es el momento de preguntarse filológica y conceptualmente qué quiere decir decadencia. Cuando uno mira teológicamente el problema, está el problema, la escena central, la escena del comienzo, la escena que la Biblia nos cuenta en el Génesis. Ahora, esa escena, los que participan en esa escena, tienen un plus que ninguno de los que no participamos poseemos. Es decir, nosotros tenemos que restituir un objeto pensado más allá, una imagen, nos dice Christian, y es justo, y ver qué nos pasa a cada uno de nosotros con esta imagen. En términos religiosos, la decadencia es inevitable, porque a mayor distancia de la imagen, menor potencia. Sin embargo, aquí viene la cuestión. El texto, la potencia del texto es su capacidad de producir nuevos textos. Y la potencia del 17 de octubre es este ramillete de reflexiones que aparecen aquí sobre este hecho que nos hace saber que la decadencia es también una forma particular de la transfiguración, o para decir la cosa más vieja, la metamorfosis. Entonces, para redondear y cerrar, yo como editor estoy más que satisfecho, y esta no es una posibilidad que uno tiene 3 veces por semana. De modo que agradezco a los autores, a su trabajo, que es realmente muy, muy bueno, y a la editorial que, fíjense, hoy se cumplen 80 años, más o menos. Mañana es 8 de octubre, y en el 8 de octubre de 1895 nació el general Perón. Esta doble situación no ha merecido en la agenda política y cultural de la Argentina la más mínima reflexión. Estamos remando contracorriente porque entendemos que si no pensamos, si no volvemos a pensar nuestro pasado hecho presente, nuestro futuro no plantea más cosas que repeticiones decadentes de este día.